Gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar, sí quería expresar la sorpresa un poco del contenido de esta moción que presenta el grupo proponente. Sobre todo expreso esa sorpresa porque siempre hacen referencia y utilizan el argumento de que su sentido del voto siempre estará vinculado al sentir de los sindicatos o al acuerdo con los sindicatos implicados en el tema que se trate, en este caso en el tema educativo, y me sorprende mucho que, por lo tanto, presente esta moción porque no sé si conoce usted la opinión de los sindicatos educativos al respecto del contenido de la misma. Básicamente lo digo porque esta moción que presenta hoy aquí en el Pleno no es que no guste a los sindicatos educativos, sino que no entienden el contenido de la misma, al igual que este portavoz, y ahora le voy a explicar por qué. El motivo fundamental por el que no se entiende es porque las principales reivindicaciones y los principales temas que afectan a la convocatoria de estas oposiciones no aparecen recogidos en esta moción. Es como una especie, si se me permite la expresión, una especie de derrota moral por la que aceptamos que el consejero de Educación, que se ha pasado por alguna parte de su cuerpo las PNLs que se han traído a esta Cámara y las mociones, pero que usted, pues ya que no se aceptan, lo que se dedica es a proponer cuestiones bastante menores en relación con esos temas fundamentales. En esos temas fundamentales se incluyen las medidas de protección para los interinos mayores de 55 años, que no aparecen en esta moción. Incluso una enmienda que presenta el Grupo Parlamentario For Asturias ha anunciado que no la va a aceptar. Y que aparece, como digo, en PNLs y mociones aprobadas en esta Cámara, que el consejero ya ha dicho que no está por la labor de hacer, veo que no aparece en esta moción, cosa que sorprendió especialmente a los sindicatos. También cuando se pidió reiteradamente, insistentemente en esta Cámara, que se cumpla la ley con los maestros capacitados, a lo cual el consejero ya anunció ayer en la interpelación que no lo va a hacer en las plazas de promoción interna, veo que tampoco aparece nada en esta moción. Cuando se habló también en esta Cámara sobre la necesidad de un proceso justo y transparente que evite irregularidades, como sucedió en convocatorias anteriores, que luego trajeron los correspondientes recursos y problemas judiciales, vemos que tampoco recoge nada en esta moción. Bueno, podríamos considerar el punto A, con el que nosotros evidentemente estamos de acuerdo, pero como usted sabe, ayer en la interpelación del Grupo Parlamentario Ciudadanos el consejero ya contestó que no lo va a tener en cuenta. Esa reclamación en la primera convocatoria entendió que no y, por lo tanto, ya anuncia previamente a esta medida que usted propone el no rotundo. Conclusión, otra cuestión que no tendrá en cuenta. Y otro de los pilares fundamentales que se reclamaba por parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara y de los diferentes sindicatos era que se evite el efecto llamada, bien mediante medidas de discriminación positiva, como se aprobó aquí, o bien mediante una convocatoria conjunta con el resto de comunidades autónomas. El consejero también adelantó ayer que eso no va a poder ser y que no se va a poder producir, y se producirán situaciones tan conmovedoras como que los aspirantes a las oposiciones en Asturias se podrán presentar en Asturias y los de Galicia y en Asturias. Algo realmente justo para nuestros aspirantes. Por lo tanto, en primer lugar, nos sorprende el contenido de la moción porque más bien parece un brindis al sol. Usted más bien parece que se preocupa y ocupa, repito, de cuestiones menores, como dando ya por perdidas los grandes ejes y los grandes temas que afectaban a este proceso de oposiciones. Y, en segundo lugar, también nos sorprende el tono, porque ni en la intervención de su interpelación ni en la intervención de su proposición no de ley hemos escuchado, y yo le he escuchado con suma atención, se lo aseguro, ni el más mínimo reproche al consejero de Educación en este sentido. Sé que me podrá contestar que es parte de su tono parlamentario, todos son muy respetables. Lo que pasa es que, viendo a lo largo de las 2 últimas semanas su brillantez a la hora de insultar al gobierno del partido en el que yo pertenezco, pues me llama la atención que ese desparpajo en el insulto a un partido político no vaya acompañado por lo menos por la mínima crítica razonable al consejero del Gobierno del Principado de Asturias, que ya le ha anticipado que ni una de las cosas que usted quiere las va a cumplir. Que eso no merezca ni el mínimo reproche, entienda que a este portavoz, a nuestro grupo parlamentario, nos cause cuanto menos estupor. Sí que le pedimos también desde este grupo la votación por puntos, como ya ha hecho algún otro grupo parlamentario. Sí que estamos de acuerdo, como le digo, el punto A, aunque ya le anticipo que el consejero le ha dicho que no lo va a hacer, lo cual para usted no supone el más mínimo reproche. Nos parece razonable también el punto B, el punto C, y, sin embargo, mostramos nuestras discrepancias en los 2 últimos puntos. En el último punto, porque, como he dicho, no se recoge nada sobre los interinos mayores
de 55 años. Y en el punto D, porque nos guste o no, el asturiano no es una lengua cooficial. No lo es. Y podríamos hacer un análisis lingüístico de por qué no lo es, histórico de por qué no lo es, incluso podríamos abrir el debate sobre por qué no lo es, por qué lo podría ser o por qué no lo podría ser, y encantados estaríamos de debatir sobre ello. Pero hoy en día el asturiano no es una lengua cooficial, hoy en día no lo es, y por lo tanto este punto no sería ajustado a como debiera ser esa convocatoria. Por eso le solicitamos la votación por puntos en esta moción, que, repito, dista mucho de ser lo que necesitaba este proceso. Gracias.